Buenas tardes. Hoy quiero invitarlos a viajar conmigo a uno de los momentos más impactantes de la historia contemporánea. No hablaremos simplemente de fechas o nombres, sino de un imperio que parecía eterno y terminó desplomándose. Hablaremos de la caída de la monarquía rusa, un acontecimiento que transformó no solo a Rusia, sino al mundo entero. Porque cuando un sistema que ha gobernado durante siglos se derrumba, no cae solo un trono, cae una estructura de poder, de privilegios y de creencias. Mi nombre es Rodrigo y hoy los invito a escuchar con atención, pero también a imaginar. Imaginen el frío intenso de Rusia a comienzos del siglo XX, calles cubiertas de nieve, fábricas llenas de obreros exhaustos y largas filas de personas esperando un poco de pan. Imaginen, al mismo tiempo, los grandes palacios imperiales llenos de lujo y tranquilidad. Esa diferencia entre el pueblo y la monarquía fue creciendo hasta convertirse en una grieta imposible de ignorar. Ojo al detalle. Y esa grieta es la que hoy analizaremos. A inicios del siglo XX, Rusia era uno de los imperios más grandes del planeta. Estaba gobernada por el zar Nicolás II, quien ejercía un poder prácticamente absoluto. El pueblo no participaba en decisiones políticas importantes y las reformas avanzaban con lentitud, mientras otras naciones europeas experimentaban procesos de industrialización y modernización política. Rusia seguía anclada en un sistema tradicional donde la nobleza mantenía privilegios y la mayoría campesina vivía en condiciones difíciles. La desigualdad era profunda y el descontento social comenzaba a crecer silenciosamente. Ojo al detalle. Las causas principales de la caída de la monarquía no siguieron de un solo evento, sino de la acumulación de problemas. La economía enfrentaba dificultades, las condiciones laborales eran duras y existía una sensación generalizada de que el gobierno no comprendía la realidad del pueblo. O sea, le importaba lo que pasaba en términos más sencillos. Cada protesta o intento de reforma era recibido con medidas que no lograban satisfacer las demandas. La confianza en el zar comenzó a debilitarse, y cuando la confianza desaparece, incluso el poder más sólido empieza a tambalear. En 1914, Rusia entró en la Primera Guerra Mundial. Esta decisión marcó un punto de quiebre. La guerra exigía recursos, organización, preparación, pero el país no estaba listo para un conflicto de tal magnitud. Las derrotas militares se acumularon, el número de bajas creció, la economía se deterioró aún más, la escasez de alimentos se hizo más evidente en las ciudades y el descontento aumentó. En medio de esta crisis surgió la figura de Grigori Rasputin, un consejero cercano a la familia real cuya influencia generó desconfianza y rumores a nivel del pueblo y a nivel de la corte de Rusia. Aunque no fue la causa principal de la caída, su presencia contribuyó a debilitar la imagen de la monarquía ante la sociedad. Finalmente, en 1917, el malestar acumulado estalló. En febrero comenzaron protestas por falta de pan y las difíciles condiciones de vida. Obreros, mujeres y posteriormente soldados se unieron a las protestas. El ejército, ya agotado por la guerra, se negó a reprimir con firmeza al pueblo. Ante esta presión, el zar Nicolás II abdica, poniendo fin a más de 3 siglos de la monarquía rusa. Meses después, en octubre, los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, toman el poder, iniciando una nueva etapa política que transformará la historia mundial, o sea, lo que se llama la Unión Soviética. Meses después, en octubre, los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, tomaron el poder, iniciando una nueva etapa política que transformaría el rumbo del país. Pero la historia aún no ha concluido para la familia imperial. La casa Romanov fue puesta bajo custodia. El antiguo zar, su esposa y sus hijos pasaron de vivir en palacios a estar vigilados.
En medio de la guerra civil que se surgió a la revolución, los nuevos líderes temían que la familia pudiera convertirse en un símbolo para quienes desean restaurar la monarquía. En julio de 1918, en Ekaterimburgo, la familia Romanov fue ejecutada por orden de las autoridades bolcheviques. Con ese hecho se cerró definitivamente el capítulo de más de 300 años de la monarquía rusa. Esto no solo fue una caída de gobierno, fue el fin absoluto de la dinastía. Y en fin, la caída de la monarquía rusa nos deja una enseñanza profunda. Ningún poder es eterno cuando se desconecta del pueblo. La historia demuestra que la desigualdad prolongada, la falta de normas y la crisis mal gestionadas pueden provocar transformaciones radicales. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de escuchar, dialogar y adaptarse a los cambios sociales antes que la presión acumulada se convierta en una ruptura. Ahora, los invito a reflexionar. ¿Estamos atentos a las necesidades de nuestra sociedad? ¿Entendemos que la historia puede repetirse si no aprendemos de ella? La monarquía rusa no cayó en un solo día. Cayó por años de tensiones, decisiones equivocadas, una guerra que aceleró el proceso. Lo que parecía inquebrantable se desmoronó. Un imperio termina y uno nuevo nace. El comienzo de una nueva etapa que cambiaría el mundo del siglo XX. Así, la historia nos recuerda que cuando el pueblo alza la voz con fuerza suficiente, incluso los tronos más antiguos pueden desaparecer. Muchas gracias.